era una concepción errónea de parte de Conagua el decir, para pagar el déficit que tenemos con Estados Unidos, le abro las presas a Chihuahua y de esa manera disminuimos ese déficit. No, el agua de las presas de los ríos mexicanos es de los mexicanos. Primero que nada, doy la bienvenida a todos y cada uno de los que nos acompañan a esta sesión en donde escucharemos algunos temas importantes respecto de los mitos y realidades del Tratado de Aguas de 1944. Inicio esta exposición comentando que desde la ONCA honramos nuestra misión para consolidarnos como referente nacional en la evaluación y certificación del gremio jurídico en el país a través del profesionalismo y capacitación constante para el desarrollo integral de los abogados, sustentado en principios éticos y práctica jurídica legal y justa, con el fin de fortalecer el ejercicio, protección y promoción de los derechos humanos. El día de hoy contamos con la participación de un ponente de alto nivel, el contador público Patricio Martínez García, que además es un hombre sumamente amable, interesante y que que ha hecho una gran deferencia con darnos una conferencia en este colegio. Quiero dar algunos datos breves de la semblanza del contador público Patricio Martínez García, quien amablemente me ha pedido no expresar todos los datos de su currícula. Sin embargo, bueno, creo que para nosotros es muy relevante su participación. Y inicio con lo siguiente. El contador público Patricio Martínez García se desempeñó como gobernador de Chihuahua en 1998 a 2004 y senador de la República entre el 2012 y 2018. El contador Patricio Martínez García nació en la ciudad de Chihuahua el 17 de marzo de 1948. Él es contador público egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Comenzó a trabajar como profesor en contabilidad de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1971. Durante gran parte de su vida se dedicó a sus negocios particulares, entre ellos las librerías, y como dirigente empresarial. Fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Chihuahua en 1991 e inició en la actividad política de la mano del entonces gobernador de Chihuahua, Fernando Baeza Meléndez, quien lo nombró director general de Administración de Estado y un año después, en 1992, lo impulsó como candidato a presidente municipal de Chihuahua. En 1997 fue elegido diputado general por el cuarto Distrito Electoral Federal de Chihuahua de la 57ª legislatura. Y vuelvo a repetir, el contador público Patricio Martínez García, en el año de 1998 a 2004, se desempeñó como gobernador de Chihuahua. Le doy la más cordial bienvenida, don Patricio Martínez García, por concedernos esta oportunidad de escuchar su experiencia sobre los mitos y realidades del Tratado de Aguas de 1994. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias a Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía, muchas gracias a usted, Cristina, que preside ONCA, y a todos sus socios. Muchas gracias al señor licenciado Fidel Pérez Romero, que fue nuestro enlace y quien amablemente inició esta invitación que desde hace unas semanas me la planteó y hoy se está concretando. Saludo a todos los asistentes a este Zoom
eh, con un tema que es bastante manejado por los medios, columnistas, por las notas en general de los diversos medios, pero que no siempre son afortunadas esas notas porque han ido acumulando una serie de mitos, han ido acumulando una serie de leyendas. Hay algo que está viciando el sonido. Si pudieran apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Gracias. Sí, estaba resonando muy fuerte aquí. Con ese motivo y con base en las experiencias y vivencias que tuve en el manejo de la problemática del agua, tanto como diputado federal, como gobernador y después como senador, hay algún tema para platicar de lo que no es el tratado y de lo que sí es el tratado. El tratado de ninguna manera es una carga que nos haya impuesto los Estados Unidos. No implica de ninguna manera que México tenga que pagar agua a los Estados Unidos. No es un tratado que se estableció de una manera casual, provisional o por un impulso repentino. Fue un tratado que duró muchos años para lograr llegar al mismo. El tratado no es de ninguna manera un reparto del agua de ríos mexicanos o de ríos norteamericanos. El tratado no establece, por supuesto, ninguna carga pecuniaria ni establece una obligación de indemnizaciones. El tratado no castiga a Chihuahua y a Coahuila imponiéndoles cuotas de agua para sus ríos y no premia a Tamaulipas y a Nuevo León al aparentemente exentarlos de aportar agua al tratado. En todo caso, lo que sí es el tratado es un reparto del agua de los ríos comunes, de los ríos binacionales. ¿Por qué se hace este reparto? Bueno, porque tenemos que remontarnos para entender el tratado de 1944 a la guerra de México-Estados Unidos, a la pérdida de los territorios y al Tratado de Límites, Paz y Amistad que se firma el 2 de febrero de 1848 en Guadalupe Hidalgo y en el que se establece la nueva frontera de México con los Estados Unidos. Esa frontera entonces fijó 3 ríos como frontera: el río Gila, el río Colorado y el río Bravo. Tenemos que remontarnos al Tratado Gadsden o de la Mesilla, que se firmó 5 años después, en 1853, en donde, por razones que se esgrimen en el tratado como necesarias para celebrar un nuevo tratado después del de 1848, la realidad es que Estados Unidos se encontró con un problema en que no podía hacer llegar un ferrocarril desde Texas hasta California porque se encontraba en medio con una parte o una cola, llamémosle así, de las montañas rocallosas. Entonces requería los llanos que están al sur de esas montañas. Y vino con el señor Gadsden, un inmobiliario de los estados del norte, Virginia o Carolina, y vino a hacer un ofrecimiento de la compra de los territorios por 15 millones de pesos, que terminó en una compra que quitó parte de los territorios al norte del estado de Chihuahua y del estado de Sonora, y que fija una nueva frontera, quitando el río Gila y bajando la frontera a hacerla terrestre, como se conforma actualmente. La frontera terrestre parte
desde un punto en donde se cruzan el paralelo 31 grados 47 minutos y el río Bravo, a la altura de Ciudad Juárez. De ahí parte una línea terrestre rumbo a occidente y la línea fluvial del río Bravo recorre casi 2.000 kilómetros o un poco más desde Ciudad Juárez hasta su desembocadura en Matamoros, en el Golfo de México, 30 millas náuticas adentro del Golfo. Esto pues establece en ese tratado cuál es la frontera en el río Bravo, por en medio del cauce. Establece también la frontera en el río Colorado, que son aproximadamente 30 millas de río en donde por ambos lados están México y Estados Unidos. Es pues un río limítrofe y también la línea va por el medio de su cauce. Se firma el tratado de 1844, de 1848, luego el de 1853, y se manejan muchos aspectos de cómo se va a manejar y a tratar a la población que quedó dentro de aquellos territorios, los bienes, el patrimonio, la religión, etcétera. Se maneja como única mención respecto del agua en los dos ríos comunes que ninguna de las dos naciones impedirá la navegación por ambos ríos. Y es todo lo que se dice ahí. Al paso de los años empiezan a surgir diferencias y problemas. Si queremos entender el Tratado de 1844, necesitamos revisar 14 convenciones y tratados que han sido celebrados desde 1848 hasta 1970 en torno a la frontera y en torno a los límites y en torno al agua. Esto pues deja un mérito importante para los gobiernos que desde Benito Juárez estuvieron defendiendo los límites por el problema del chamizal, que concluye hasta 1970 aproximadamente en el gobierno del presidente Díaz Ordaz. Por otra parte, el agua, que tuvo muchos problemas y muchas diferencias, tiene un punto importante de desencuentro entre la población del Paso y de Ciudad Juárez con pobladores de Nuevo México, que a finales del siglo XIX tuvieron graves conflictos por el manejo del agua. Es así como se llega al primer acuerdo de reparto de aguas en América del Norte, incluyendo los tratados que después celebró Estados Unidos con Canadá. Y se celebra la Convención de 1906, en donde se acuerda que Estados Unidos entregará 74 millones de metros cúbicos para la irrigación del Valle de Juárez. Y anoto, solo 74 millones de un volumen de 1.350 millones de metros cúbicos de capacidad que tiene el río Bravo y que se quedan almacenados en la presa El Elefante en el estado de Nuevo México. Así pues, tenemos ahí una primera barrera de agua que impide que fluya a Texas, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas en forma libre el agua que nace desde Colorado y desde las Rocallosas hasta el Golfo de México por el cauce del río Bravo. De ninguna manera el tratado establece una obligación de entregar agua a México. El tratado a la letra dice que para repartirse el agua del cauce del río Bravo, en donde la frontera va por el medio del cauce, se hicieron una serie de estudios y a los Estados Unidos le toca el 50% del agua que viene fluyendo sobrante de lo que se retuvo ya en Nuevo México y el otro 50% a México, más lo que se vaya agregando en el curso del río hasta que llega a las presas internacionales, lo cual se acordó construir dos presas internacionales que son la Falcón y la Amistad. Entonces,
En esas presas se almacena el agua de los dos países. ¿Y cuál es el agua de cada país? Bueno, se acordó que el agua de los ríos Devils, Pecos, Goodenough, Alamito y otros ríos norteamericanos, el 100% del agua que fluya por esos ríos hasta la desembocadura del Bravo es de los Estados Unidos en el almacén que tienen común los dos países. Y que el 100% del río Álamo y del río San Juan en la parte baja de la cuenca del lado mexicano, en Nuevo León, en Tamaulipas, es para acumularlo en la alcancía, llamémosle así, de México en las presas internacionales. Y que 2/3 del agua que fluya al Bravo, que corre en el Bravo procedente del río Conchos y de otros 5 ríos de Coahuila, es para México. Y 1/3 del agua de estos mismos ríos, el río Conchos y 5 ríos de Coahuila, el Salado, el Escondido, el San Rodrigo, etcétera, es para Estados Unidos. Esto no quiere decir que los ríos mexicanos estén obligados a entregar una cantidad de agua. Establece a la letra el tratado que el agua que llegue al Bravo desde el río Conchos se medirá y 1/3 es para Estados Unidos, 2/3 para México. ¿Para México en dónde? Bueno, pues para que irriguen las tierras y tomen agua a las ciudades de Nuevo León y de Tamaulipas. Y los granjeros del Valle de Texas, con base en esta distribución de agua, tengan en la presa agua para los usos correspondientes. Esto nos trae, pues, cíclicamente un problema, que los ríos, Dios los hizo en medio del desierto para que el agua de las altas montañas, tanto en la Tarahumara, en Chihuahua, como en las Rocallosas, que al correr para su desembocadura en el mar de Cortés o en el Golfo de México, irrigaran y fueran una vereda verde como la describían los misioneros en sus primeras incursiones en el norte de América. Pero, ¿qué sucedió? Que los humanos nos encargamos de acercarle 40 millones de habitantes al río Colorado y 20 millones de habitantes al río Bravo, en lo que es la cuenca. El resultado es que el agua no alcanza para los múltiples usos de una población tan numerosa. Además de que las sequías que son recurrentes, además de que la situación del cambio climático que está provocando un severo cambio en el régimen de lluvias en numerosas regiones y esta en especial está sufriendo grave deterioro en la cantidad de milímetros anuales que llueve en estas regiones, nos está llevando a una crisis que nos enfrenta y nos lleva a discusiones fuertes. De ninguna manera se puede establecer, afirmar que el tratado le conviene a México. No, el tratado no es que le convenga a México, ni tampoco que sea una carga que nos haya impuesto Estados Unidos. Hay quienes afirman esto porque el tratado establece que Estados Unidos entregará 1.850 millones de metros cúbicos anuales procedentes del río Colorado para irrigar el Valle de Mexicali y el sistema de riego en San Luis Río Colorado en Sonora. Y que México, con las aguas procedentes de los ríos mexicanos mencionados, reconocerá que 1/3 del agua que llegue al Bravo de esos ríos se almacenará para los Estados Unidos. Esto no quiere decir que México tenga que pagar agua desde esos ríos, y menos aún que el agua de esos ríos que no ha llegado al Bravo pertenezca a los Estados Unidos bajo ninguna circunstancia. Esto, en mi condición de gobernador, perfectamente bien concebido y captado, me llevó a ordenar en su momento que se cerrara lo que eran las compuertas
de la presa El Granero sobre el río Conchos, en Chihuahua, el único cuerpo de agua que tenía el estado de Chihuahua en esos años, estoy hablando del 2000, y que obviamente era una concepción errónea de parte de Conagua, el decir, para pagar el déficit que tenemos con Estados Unidos, le abro las presas a Chihuahua y de esa manera disminuimos ese déficit. No, el agua de las presas de los ríos mexicanos es de los mexicanos y no está de ninguna manera para pagar agua porque, insisto, México no paga agua porque no debe agua. Hay quienes han afirmado que es peligroso que se tengan estos déficits porque Estados Unidos se puede molestar y puede llegar a modificarnos el tratado, que es un tratado que nos conviene. No, esto no es posible, es un sofisma, porque el tratado no es de ninguna manera para moverse a capricho. El tratado no ha tenido una modificación, una sola modificación en su letra desde 1944 y no la debe tener, porque como digo, es producto de una guerra que luego, al firmarse la paz, se acordaron las fronteras y ahora, 96 años después, se firmó un acuerdo de cómo repartirse el agua. Si en el caso que nos ocupa está habiendo un déficit en el agua que fluye de los ríos mexicanos para que los granjeros de Estados Unidos tengan irrigación, sí, es cierto, hay un déficit respecto de lo calculado por quienes estudiaron las cuencas y distribuyeron el agua en el tratado como se establecen porcentajes, hay un déficit entre lo calculado y lo que está ocurriendo en este momento. Pero eso no quiere decir que México esté debiendo agua. ¿Por qué? Porque si los tejanos dicen que les debemos 1.200 millones de metros cúbicos, bueno, que quede claro que a los mexicanos en las mismas presas nos están faltando 2.400 millones de metros cúbicos. ¿Por qué? Porque no ha llovido y por lo tanto nadie está obligado a lo imposible y no puede de ninguna manera el tratado establecer, y no lo tiene en ninguna cláusula, el que México tenga que fabricar agua para entregarla con base en una cláusula que no existe en el tratado. En el tratado no existe en ninguna parte una cláusula de obligación de este tipo. Ahora, de Roma viene lo que a Roma va. Si desde Texas avisan a la Casa Blanca que México debe, la Casa Blanca responde diciendo que México debe pagar. Si llega un nuevo embajador de los Estados Unidos, comparece en el Senado y le preguntan los senadores tejanos, ¿qué va a hacer con el problema del cumplimiento del tratado? Lo primero que hizo, oiga, desconozco el tratado. ¿Por qué? Pues porque no está obligado como eh, mm, próximo embajador a conocer todos los detalles de la relación de los dos países, uno de los cuales importantísimo es este tratado. Y en el momento en que llega como embajador, bueno, escucha las quejas de los granjeros tejanos que con justa razón se quejan porque no tienen agua. Eso es cierto, pero hay una versión que se ha ido tejiendo al paso de los años en donde se dice que México debe pagar. Insisto, el tratado hace una distribución del agua que corre en el cauce del río Bravo y en su caso en el río Colorado. Esto, cuando no hay agua en el cauce, hay un déficit de agua y tiene que resolverse de una manera lógica. Si tenemos sobrecargada la cuenca con usuarios, tanto en el río Colorado como en México, tanto en Estados Unidos como en México, creo que llegó el momento en que los dos países establezcan un nuevo acuerdo
no modificando el tratado. El tratado no tiene por qué modificarse, sino haciendo una comprensión de la realidad que se está viviendo en el cambio climático y eh, el excesivo uso que se está haciendo, y con una gran inversión binacional. Algunas ocasiones lo he comparado con la inversión que el mundo hizo y Estados Unidos hizo específicamente para restaurar los daños de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que se llamó Plan Marshall y que aprobó la inversión de $50,000 millones para de esa manera hacer resurgir la economía del mundo, haciendo resurgir la economía de Europa y dándole apoyo para su reconstrucción. Creo que un programa similar, no por $50,000 millones, sino seguramente mucho más, tendrá que aplicarse. Lo tengo desde hace muchos años afirmando, y se llega el día cero en que no habrá otro remedio más que establecer una serie de inversiones que permitan el uso del agua con mucha eficiencia, tanto en la agricultura como en la industria, como en los usos urbanos. Los muebles sanitarios, los muebles hogareños tendrán que cambiar su diseño y dar una máxima eficiencia en el uso, hacer el reciclado de las aguas grises en los mismos hogares, hacer el reuso de las aguas negras y, por supuesto, en el caso de la agricultura, establecer métodos que sean lejanos, muy lejanos a lo que tenían de sistemas de riego en Egipto hace 5,000 años. Todavía en el Valle Imperial, en California, en Arizona, se riega como en Egipto en aquellos milenios, en aquellos siglos. Se riega a 40, 45 grados de temperatura al sol por aniego. Y en Nuevo México se riegan las nogaleras, como también en la sección mexicana del Bravo se riega por aniego muchos cultivos y nogaleras y instalaciones frutícolas. Esto tendrá que cambiarse con base en inversión que permita, con equipos modernos, hacer rendir gota a gota la escasa agua de los ríos Bravo y Colorado. Eh, Me parece que lo que con frecuencia se escribe y se dice sobre el tratado debiera de estudiarse bien, aún por quienes, siendo técnicos en la materia, no se han compenetrado a la letra del tratado. Sigo sosteniendo, de ninguna manera el agua de las presas de los ríos en México está para pagar el tratado. México no paga agua. México simplemente deja correr el agua de sus ríos, y el agua que llega de sus ríos se reparte conforme la letra del tratado. Porque inclusive en el momento actual en los Estados Unidos hay estudiosos que afirman que sí, que como hay una cantidad establecida, fija, que México debe entregar, que es un mínimo de 431 millones de metros cúbicos anuales en ciclos de 5 años, en promedio, eh, por razones obvias de que ningún año tiene régimen de lluvias estándar igual. Entonces, por esa razón, México debe abrir las presas para pagar el agua. Esto lo digo, lo sostengo, y que en este medio de abogados entren a estudiar mi afirmación, y con mucho gusto podremos debatir el tema con quien sea. El tratado no establece esas obligaciones. Simplemente reparte el agua del cauce del río de una manera que técnicamente en su momento se estudió y que técnicamente se tendrá que resolver con la mejor disposición, porque los dos tratados que originaron el de aguas, que son el de
límites, paz y amistad, y el de la Mesilla, empiezan con un renglón que hoy lo repito, en el nombre de Dios Todopoderoso, y haciendo votos por la buena relación, la amistad, la fraternidad y la mejor relación de los dos países. Si este es el origen del tratado y esta es la letra que lo originó en los dos tratados previos, creo que ese espíritu debe conservarse y en el nombre de Dios y en caridad de Dios, que dejen de hacer malas interpretaciones y mal uso de los eh, comentarios que se han ido sembrando al paso de los años y que han dado una versión distorsionada de lo que es el tratado, tanto para el río Bravo como para el río Colorado. Por mi parte, creo que en general esta es la visión que les puedo dar y con mucho gusto atenderé preguntas o dudas que tengan por ahí, eh, quienes me hacen el favor de atender a esta sesión de Zoom. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado contador público Patricio Martínez García. Ha sido un placer escucharle respecto de esta reflexión sobre los mitos y realidades del Tratado de Aguas de 1944. Aquí hay una serie de preguntas que me hicieron llegar a mi WhatsApp personal, en donde me comentan que eh, Chihuahua ha estado lidiando con una de las sequías más severas en Norteamérica desde 2023. Según el reporte de la CNA, la Comisión Nacional del Agua, el 100% del territorio estatal padece algún grado de sequía. Quiero hacer una pregunta particular, estimado contador Patricio Martínez García, porque usted fue gobernador de 1994, desde 1994. 98 a 2004. 98, perdón, 1998-2004. Usted tuvo que enfrentar como gobernador este tipo de efectos adversos del cambio climático y me gustaría saber su experiencia de cómo pudo resolver este tipo de efectos que se han presentado seguramente desde la firma del tratado a la fecha. Pero en su periodo como gobernador constitucional de Chihuahua, ¿cuál fue la experiencia, cómo se pudieron resolver este tipo de aspectos? Bueno, mire, quiero decirle que la sequía de entonces fue más grave que la actual no es muy ligerita. Lo que sucede es que la de hoy está más extendida porque las presas del Colorado están en mínimos históricos. Lake Mead, ahí cerca de Las Vegas, está en un mínimo histórico. Y en general, las más de 15 presas que tiene el río Colorado tienen niveles muy bajos. eh, de las presas que tiene en su cuerpo principal, porque el río Colorado tiene, según dicen por ahí algunos estudios, más de 100 presas. Entonces, a México le llega un 8% del agua del río Colorado en esos 1.850 millones, eso es lo que se le entrega a México. Entonces, hay una disparidad en el tamaño de los ríos, pero hay una disparidad también en la distribución del agua. Y no vamos a entrar a la discusión de si si el tratado es justo o no y si hace una buena distribución del agua. No, los tratados como están, los vamos a dar por buenos. Pero me pregunta usted cómo enfrentamos entonces el problema. Le hago nada más un comentario. Actualmente la presa La Boquilla tiene algo así como un 10 o 15% de su capacidad, que son 2.900 millones de metros cúbicos. Estamos hablando que tiene 300, 400 millones de metros cúbicos, millones más, millones menos. La realidad es que están arrastradas, como se dice en el lenguaje ranchero, las condiciones de las presas. Y en el caso de las vírgenes y de las demás presas que hay en el estado, están en mínimos o están secas. El territorio estatal es un páramo. La ganadería está sufriendo gravísimas consecuencias por esta sequía. La agricultura de temporal desaparecida y la de riego
pues en mínimos porque no hay agua en las presas. Entonces, era una situación similar y había un reclamo también de parte de los tejanos. Atendí eh, a las autoridades tejanas. Estuvo aquí el representante del gobierno de Texas, lo llevamos a que viera las presas, a que viera las extensiones desérticas, lóbregas, solas, sin vegetación. Y claro, vio que había algunas áreas verdes y que había vida. Sí, le dije, porque la sequía la estamos desde siempre enfrentando los chihuahuenses, desde la fundación misma del Estado, y lo hacemos sacando agua de donde la encontramos, como lo hicieron los primeros colonizadores. Pero de ninguna manera le puedo a usted dar mm, un poco de agua porque no la tenemos. Pero además, el agua que tenemos en la presa El Granero es de los chihuahuenses y de ninguna manera es agua que se tenga que entregar para cumplir con el tratado, porque eso no lo dice el tratado. Entonces, con el tratado en la mano y con la ley, defendí el agua de Chihuahua, pero además, lo más importante, tuve conversaciones con el entonces gobernador Rick Perry y viendo la realidad que nos acosaba a los dos estados y la estuvimos deteniendo ambos de alguna manera, con inversiones, con trabajo, con ingreso, con empleo, y en el caso de Texas, pues con muchísimos más recursos, con sus propias estrategias. Pero sí atajamos el problema localmente mediante esa conversación entre los dos estados, partiendo de la base además de que en el tratado no participan los estados. El tratado es entre los dos países y su representación más alta en el gobierno federal, pero de ninguna manera en los estados. Sin embargo, como coadyuvantes para enfrentar el problema social que significa la sequía, participamos y lo resolvimos. Eh, Me parece que se tendrán que no disminuir las superficies irrigadas, sino irrigarlas con más eficiencia. No, de ninguna manera, el uso del agua en la industria o en las ciudades tiene por qué disminuir el tamaño de las ciudades. No, lo que se tiene que disminuir es los hábitos de alto consumo y el reciclado del agua. ¿Y cómo lo resolví? Pues lo resolví con enfrentando la angustia de la población con una intensa actividad que le diera alternativas de ingreso, porque está claro que cuando falte el agua es culpa de los gobiernos y cuando llueve mucho hay que darle gracias a San Pedro. Muchísimas gracias por esta respuesta, contador Patricio Martínez García. Tenemos aquí en el chat una pregunta que nos han formulado que me parece muy interesante. La gestión del río Bravo se realiza en las presas del Elefante y el Caballo, en los Estados Unidos. Atendiendo su experiencia, debería gestionarse el agua de la boquilla del lado mexicano y solo entregar lo que llegue. ¿Cuál es su opinión al respecto? Perdón, de la boquilla que decía que sí, del lado mexicano no lo escuché bien. Atendiendo su experiencia, debería gestionarse el agua de la boquilla del lado mexicano y solo entregar lo que llega. Mire, eh, está muy clara la situación jurídicamente y estoy hablando ante abogados. El tratado se firma en 1944. La presa La Boquilla ya existía desde 1924, antes, desde el 20. Fue un proyecto porfiriano. Si el agua de La Boquilla hubiera sido considerada como parte del tratado, se habría mencionado en la letra del tratado y no se menciona. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas,
Si Chihuahua tenía ya la boquilla, hay que considerar que Estados Unidos tenía ya en Nuevo México la presa El Elefante y el Caballo. Entonces, no se hicieron consideraciones mayores sobre la retención de agua en Nuevo México, como no se hicieron consideraciones de la retención de agua en México, en el caso de la boquilla en Chihuahua, y las de Coahuila o Nuevo León o Tamaulipas. No, el agua de los ríos en las cuencas interiores de México no está de ninguna manera para entregarla a los Estados Unidos. Esto tenemos que dejarlo claro y subrayarlo. El agua de la presa de La Boca o de las presas en Nuevo León o en Tamaulipas es de Nuevo León y es de Tamaulipas, como la de Chihuahua es de Chihuahua. Y lo aclaro, las presas en el río Pecos son de los tejanos y en ningún momento para cubrir el faltante de los 2.400 millones de metros cúbicos que tienen en las presas los mexicanos de Tamaulipas y Nuevo León, porque esa agua falta en las presas, como faltan 1.200 para los tejanos, la vamos a cubrir pidiendo que Texas abra las presas que tiene en el río Pecos, que no son pequeñas, y el río Pecos, que no es pequeño, es bastante grande, o el Devils, que llega directamente a la presa. Entonces, no, si el agua de la boquilla de alguna manera se argumentara que debe abrirse para entregarla a los Estados Unidos, se está haciendo una interpretación que está muy por encima de la letra y el espíritu del tratado. Lo reafirmo, si la presa La Boquilla y su agua fueran para el tratado, aparecería en la letra del tratado de 1944, porque entonces La Boquilla ya existía. Tan claro como el agua que ya no corren los ríos de Chihuahua. Vámonos. Pido por favor a los asistentes cerrar su micrófono. Me ayuda, por favor, la moderadora, por favor, Ana. Hay que pedir cerrar los micrófonos, por favor, para mantener el control de la reunión. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que tenemos una audiencia que está haciendo preguntas muy interesantes. Y bueno, sí. Adelante, contador. Bien, adelante, le escucho. Muchas gracias, contador. Estamos No hay más formulando preguntas. la siguiente pregunta que nos realizan los asistentes y nos preguntan básicamente cómo fue calculada la metodología del proceso para llevar a cabo el cálculo de agua que se tenía que entregar en el tratado en cuestión. ¿Cómo se llevó a cabo este cálculo? ¿Qué metodología fue la que se utilizó? ¿Cuál fue No se el escucha proceso que nada. se siguió? Mire usted, muchas calles en México tienen nombres de lo más variado y disímbolo. Me parece que muchas calles de ellas debieran llevar el nombre de los ingenieros, de los abogados, de los diplomáticos que participaron en estas negociaciones que por algunos momentos fueron verdaderas reyertas internacionales y que tienen el gran mérito de haber logrado, si no un tratado perfecto y en las mejores condiciones, un tratado que nos dio estabilidad a los dos países, que tuvo ventajas uno sobre el otro. Mire, no lo vamos a ver ni a discutir en este momento.
basta con que tenemos un tratado al que hay que apegarnos, en lo que dice, pero no en lo que no dice. Ahora, ¿qué es lo que se deduce respecto de las cuotas que se establecieron? Bueno, mire, hubo una tesis Harmon, que se le llamó, que era el abogado general de los Estados Unidos, y que estableció que los usos que ya se tenían eran los que ya tenían prioridad. Esto se aplicó tanto en California como en el caso de Nuevo México, y por lo tanto a Ciudad Juárez en el Tratado de 1906 le tocó solamente 74 millones de un flujo de 1.250 millones que tenía el río. ¿Por qué? Porque eso era lo que se estaba considerando de usos para Ciudad Juárez en el Valle de Juárez, y que con eso tenía suficiente, y eso fue lo que se acordó. Y quiero decirle que el Tratado de 1906 ha sido clasificado por los estudiosos como un desastre para México, pero ahí está y lo hemos respetado. Entonces, si hemos respetado que ellos retengan el agua del Bravo en el Alto Bravo, y no les hemos pedido que abran la presa del Elefante para entregarla a los granjeros en Texas, bueno, que respeten también el agua que requiere nuestra población, sobre todo en un estado tan seco como Chihuahua, que tiene la mitad o menos de la mitad del régimen pluvial que tienen estados como Nuevo León o como Tamaulipas, por poner un ejemplo y hacer un comparativo. ¿Cómo se calculó? Durante años se estuvieron midiendo los flujos de las diferentes fuentes del río Bravo y viendo cuáles eran sus caudales. Se estuvieron haciendo estudios de ingeniería y se concluyó que se establecerían estaciones hidrométricas en los principales afluentes, 6 del lado mexicano y del lado norteamericano, todos los ríos, que le puedo dar el nombre de los mismos. En Estados Unidos, los ríos Pecos, Devils, Arroyo Alamito, Terlingua, Goodenough, Arroyo San Felipe y Arroyo Pinto, el 100% son para los Estados Unidos. Y en el caso de México, el río Conchos, el Arroyo de las Vacas, río San Diego, río San Rodrigo, río Escondido, río Salado, 1/3 del agua que llegue de esos ríos al Bravo es para acumularla en la alcancía de los Estados Unidos, y los otros 2/3 como aguas de México en las presas internacionales. ¿Por qué se estableció esto? Bueno, fueron los cálculos hidrométricos que se hicieron por los estudiosos durante años de lo que eran los flujos de agua que llegaban al cauce y el monto del agua que llegaba al río. Así pues, es lo que le puedo decir de cuál es el origen que estableció los mínimos estimados que había de flujos de las diferentes fuentes para el río Bravo. Esto no se está dando así. ¿Por qué? Porque hay un déficit entre lo estimado entonces y lo que se está teniendo hoy de flujos en el río Bravo. El déficit es de las lluvias, no es de México. El faltante es de las lluvias, no es de pagos que no haya hecho México, porque México no está obligado a pagar absolutamente nada, porque México no ha pedido agua y México no recibe agua por ningún concepto que la tenga que pagar. Esa es la realidad. Se ha estado usando una terminología equivocada. México no entrega agua. Reconoce que 1/3 del agua de esos ríos se acumule en las presas para uso de los Estados Unidos en sus usuarios, básicamente en el Valle de Texas. Y que los otros 2/3 son para México. Eso es todo.
En ninguna parte dice que México deba pagar agua. Y esto o no se comprende o se ha ido distorsionando al paso de los años y ahora resultamos obligados a dar hasta la última gota de lo que tengamos en nuestras presas para pagar un tratado. Y esto es totalmente erróneo. Muchas gracias, contador Patricio Martínez García, por esta gran aclaración. Vamos a formular la última pregunta que tenemos. Tenemos muchísimas preguntas, pero daremos, si le parece bien, cabida a una última pregunta que nos formula uno de los asistentes en el chat. ¿De qué forma considera que se verá afectado el distrito de riego 090 con la entrega de aguas de la presa El Granero? Bueno, ya dije que de Roma viene lo que a Roma va. Es un viejo refrán que se aplica a la letra en estos momentos. Me parece que aquí hay una ausencia o un hoyo negro, o hay un silencio, o hay algo que está ocurriendo. ¿Por qué? El Tratado de 1944 establece una Comisión Internacional de Límites y Aguas con dos secciones, la americana y la mexicana, que se encargarán de implementar, procesar, vigilar y hacer todos los trabajos relacionados para el cumplimiento del tratado. De ninguna manera, los comisionados de ambos lados tienen en ninguna parte autorización o facultades para desarrollar acciones que están por encima de la letra del tratado. ¿Por qué? Porque el tratado internacional implica una serie de normas, entre otras, la aprobación por el Senado respectivo de cada país de lo acordado por los ministros plenipotenciarios nombrados específicamente por los dos países para hacer el tratado y el acuerdo. Y ya que hicieron el acuerdo, este se ratifica por el Senado. Entonces, que la comisión se pretenda que tome decisiones hoy que no están en la letra del tratado y que se pretenda hacer como si fuera la letra del tratado porque lo dijo la comisión, eso también es un error. Y abogados, yo sin serlo, ustedes saben que lo que estoy diciendo con el lenguaje propio de su profesión, lo podrán establecer en párrafos que jurídicamente sean impecables. Por otra parte, me parece que no hay la comunicación adecuada que lleve a Roma lo que debe llegar a Roma. Si la Casa Blanca está haciendo reclamos, es porque se le dice que México no está pagando, pero hay que decirle a la Casa Blanca, oiga, México no tiene por qué pagar. Y, además, debo dejar establecido algo muy importante. Estados Unidos, de ninguna manera, y lo establece el tratado, puede interrumpir el flujo del agua del río Colorado para Mexicali y para San Luis Río Colorado. ¿Por qué? Porque está en el tratado, que ellos sí deben entregar el agua, porque el agua de ellos cruza el río, el río cruza la frontera, entonces ellos sí deben abrir válvulas para hacer la entrega. Nosotros no hacemos entrega, hacemos nada más reparto del agua del cauce, de lo que llegue al cauce. Creo que lo que me pregunta de cómo afectaría al distrito 090, pues totalmente, puesto que los deja sin agua en la presa y dejan de hacer la irrigación mínima elemental, cuando además el agua en la presa es escasa porque no está a su máxima capacidad. Tiene también volúmenes mínimos y eso que es la presa que capta todos los sobrantes, llamémosle así, coleos que le llaman los rancheros del estado,
porque es la última presa que está en el río Conchos, ya llegando casi a la desembocadura en el río Bravo. Muchas gracias. Creo que ha sido muy elocuente su participación con con este tema respecto de los mitos y realidades que debemos entender del Tratado de Aguas de 1944. Me parece que queda claro la reiteración que nos ha hecho respecto de que no existe ninguna obligación de México de entregar ningún concepto, como se ha señalado en distintos medios por los Estados Unidos a nosotros. Lo peor es que no solamente lo ha dicho Estados Unidos, sino lo dicen muchas voces mexicanas por desinformación, por costumbre, eh, por errores, porque se va dejando correr una versión equivocada que luego ya se hace eh, una, una ley o una norma. Me parece que mis palabras no es que lo diga yo, es que lo dice el tratado. Y se lo digo aquí a ustedes, abogados, revísenlo. Y en donde mis palabras estén equivocadas, aceptaré con mucho gusto la corrección que ustedes hagan. Pero lo que he dicho, lo sostengo. México no paga agua, México no debe agua, México sufre las consecuencias del cambio climático y, al igual que Estados Unidos, tendrá que trabajar con grandes inversiones para que, en lo particular, en los hogares, cambiemos los muebles sanitarios de 10, 15 litros por los que gastan 2 o 3, para que las llaves de los lavabos, en vez de gastar 3 litros cada vez que la abrimos, gasten 300 mililitros, para que en los distritos de riego se entregue el agua por tubería con una llave y no por acequia, para que en las industrias se establezca un sistema de recirculación del agua y que se usen las aguas tratadas, sobrantes, moradas, pues, de las plantas tratadoras de las zonas urbanas. En fin, que hagamos un programa gigantesco, los dos países, y que dejemos de estar alegando, discutiendo, peleando por algo que no tiene sentido. Primero, veamos la realidad y que el tratado no sea el culpable de nuestras estrecheces, sino en todo caso la base y el punto de partida para ponernos de acuerdo y resolver un problema de escasez. Pues clarísimo, clarísima la exposición que nos ha hecho contador público Patricio Martínez García. Le agradezco a nombre de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía su participación tan elocuente, tan brillante, tan clara respecto de estos mitos y realidades del Tratado de Aguas de 1944. Quiero concluir. Adelante, por favor, si quiere comentar algún Sí, otro mire, tema, por nada favor. más le quiero hacer la aclaración de que esta de ninguna manera pretendió ser ni una conferencia ni una disertación, sino la prolongación de una plática de sobremesa que tuve con el señor licenciado eh, Fidel Pérez Romero y con otros profesionales, y que de ahí surge el platicar con ustedes y transmitirles algunas experiencias, puntos de vista y opiniones, pero lo hago en terreno fértil para que mis palabras puedan ser debidamente procesadas, estudiadas y que se constituyan en una aportación, no solamente para el gobierno de México, sino también para el gobierno de los Estados Unidos, para que la Comisión Internacional de Límites y Aguas se presente y aclare lo que es su función, porque estas aclaraciones son materia de la Comisión de Límites y Aguas, sección mexicana, que debiera estarnos dando a los mexicanos el punto de vista y la opinión, y la veo ausente. Sin duda han hecho un gran trabajo en la comisión, eh, torean los problemas, pero la comunicación falla, y tan falla que hay todas estas interpretaciones equivocadas cuando los comisionados están ahí con su calidad diplomática
y con su calidad de comisionados representantes de México para hacer la defensa de las posiciones mexicanas en el tratado y para hacer la aplicación del tratado de común acuerdo con la sección americana. Entonces, yo sí diría que invitáramos a los comisionados mexicanos a que se presenten aquí mismo en la barra o que se presenten ante la opinión pública y digan cuál es la realidad y que sometamos a debate, si es el caso, las posiciones que yo presento, que son diferentes a las que se han estado presentando en los medios, obligando a México a lo que de ninguna manera es su obligación, pagar. México no tiene por qué pagar. Muchas gracias. Coincido absolutamente con usted. De hecho, muchas de las preguntas que nos han hecho es respecto del contenido, de la letra, de la interpretación y de los alcances de este documento, de este Tratado de Aguas de 1944. Creo que vale la pena, y gracias por esta gran disertación que ha hecho, que continuemos con este ahondaje de la información que necesitamos para tener una claridad, una opinión crítica, analítica respecto de los verdaderos alcances y límites de este Tratado de Aguas de 1944. Y coincido absolutamente con usted en dar y agradecer esta vinculación, este apoyo que nos dio nuestro querido asociado Fidel Pérez, Fidel Pérez Romero. Pérez Romero. Así Muchísimas es. Muchas gracias. gracias a él, muchas No gracias sé a si usted, esté muchas gracias a acá, todos los Fidel, asistentes. pero muchas Y gracias por esta vinculación tan importante que has hecho con nosotros. Estimado contador Patricio Martínez García, quisiera dar algunas palabras de cierre. mi agradecimiento y una conclusión lapidaria. El tratado, como 2 más 2, es igual a 4 y ninguna de las dos cosas requieren interpretación. 2 más 2 es igual a 4 y el tratado es el tratado. A la letra, apliquemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a pasar a dar un significativo reconocimiento a su participación, estimado contador Patricio Martínez García. Eh, Me permito leer el reconocimiento que entregamos de manera digital, pero que le haremos llegar en físico hasta Chihuahua. La Orden Mexicana Colegio de la Abogacía otorga el presente reconocimiento al contador público Patricio Martínez García por su destacada participación como ponente en esta conferencia denominada Mitos y Realidades del Tratado de Aguas de 1944. Se otorga este reconocimiento el día de hoy, 28 de mayo de 2025, firma su servidora Cristina Vizcaíno Díaz, a nombre del Consejo Directivo de la Presidencia de la ONCA. Muchísimas gracias